La saga Halloween es una de esas que no ha tenido muy buena suerte, iniciando con una muy buena primera entrega que definió mucho del cine slasher posterior que se haría, para después tener una secuela bastante floja donde la visión de dos directores chocaba frecuentemente. Posteriormente hubo una cuarta entrega decente que retomaba la historia pausada en la segunda entrega, pero que se echó a perder con sus posteriores secuelas. Tras eso tuvimos una visión nueva por los 20 años de la película original que, de no ser por su secuela, habría sido una conclusión decente para este personaje y la propia Laurie Strode. Así que tras el fracaso de Halloween Resurrection, el nombre de esta franquicia estuvo en pausa muchos años hasta que apareció Rob Zombie, músico que un día decidió comenzar a filmar películas, iniciando con House of a Thousand Corpses, o La Casa de los Mil Cadáveres, que dado su éxito ya no necesita una presentación. Este sujeto fue el encargado de dirigir el remake del año 2007 titulado Halloween, a secas, retomando los conceptos de la primera película con un poco de las ideas de la segunda, principalmente con el hecho de hacer hermanos a Michael y a Laurie Strode, ofreciéndonos Zombie así su visión en torno a esta historia ya más reconocida del cine de terror slasher. Si bien la filmación fue una experiencia bastante horrible para él debido a la intervención de los Weinstein en la filmación, al final quedaron claras sus intenciones con estos personajes, a modo de profundizar más en el asesino enmascarado, mostrándonos sus años primigenios y cómo llegó a convertirse en lo que es. ¿Qué fue lo que consiguió? Pues una película que tiende a ser divisiva por los cambios efectuados en contraposición con la idea y conceptos de John Carpenter, con respecto a lo que era el propio Michael contra la ejecución de lo demás para esta nueva interpretación. Así que, bueno, vayamos a ver esta película para ir terminando por fin de reseñar esta saga que vengo revisando desde hace 5 años en este canal. Que por cierto, veremos la versión unrated, versión del director Rob Zombie, en lugar de la de cines. Advertencia, la siguiente reseña contiene spoilers. Abrimos con un texto bastante pretencioso e inconexo que dice lo siguiente: las almas más oscuras no son aquellas que eligen existir en el infierno del abismo, sino esas que eligen liberarse de este y se mueven en silencio entre nosotros. Cita extraída directamente del personaje del Dr. Loomis. Digo inconexo porque habla de la maldad como una fuerza existente por sí misma, lo cual vendría relativamente bien con la visión de Carpenter, pero no con esta, que busca explicarnos un poco más del porqué de la existencia de este personaje llamado Michael Myers, ofreciendo una explicación más social que filosófica. Tras eso, tenemos el título de la película. Después, con música de rock a lo Halloween de Curse of Michael Myers, llegamos a la casa de esta familia, presentada como disfuncional justo el 31 de octubre. Y lo primero que vemos de Michael es que este con un martillo mata a una de sus ratas mascotas. La convivencia de la madre de la familia con el padrastro que tuvo un accidente y que no puede trabajar, discutiendo ambos sin parar enfrente de la recién nacida de la casa. Además de esto, el viejo parece tener deseos malsanos con la hija adolescente de la casa. Man, that bitch got herself a nice little dumper. Eres un enfermo. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Por supuesto, esta relación no mejora con Michael, quien ya tiene esta tendencia a usar máscaras y quien no se lleva bien con el padrastro. En la escuela todo sigue empeorando, pues el chico sufre del acoso de los bullies de la escuela. ¡Hey! ¡Es Juni Cortés! Los cuales se burlan de la reputación de su hermana y del trabajo de su madre, que es bailarina exótica en un club desnudista. Viendo esto, en un recorte de periódico, comenzando una pelea en el baño, interrumpida por el director de la escuela, a quien Michael no recibe de buena forma. Fuck you. What did you say, Sam? I said fuck you. Debido a esto, llaman a su madre a la escuela, situación que se ha repetido antes, para informarle con ayuda del Dr. Loomis, psicólogo, aunque en realidad es un psiquiatra, que Michael tiene comportamientos preocupantes, entre estos, su colección de animales muertos encontrada en su mochila y fotografías de otros animales ejecutados. Are you saying Michael did this? ¡Pendeja! Así que aprovechando la discusión de la madre con este psicólogo y el director en torno a su comportamiento, se escapa de la institución para perseguir a su abusón. Este mismo, por alguna razón, decide ir a su casa atravesando un bosque desolado, que claro, el chico aprovecha para apalearlo con una rama hasta la muerte, robándole el recorte de la madre y cruzando la línea de matar personas antes de los 20 minutos de metraje. Lo que sí es que cuando menos, la escena es visualmente chocante, dada la crueldad de la misma.
A partir de ese momento no se quita la máscara hasta la noche, ya siendo Halloween, siendo molestado por el padrastro, no siendo acompañado por su madre pues tiene que ir a bailar, y su hermana, quien iba a cuidarlo esa noche, prefiere quedarse en casa para tener sexo con su novio. Sorry, Squirt, but have fun. Esto da una escena extraña, donde podemos ver la soledad de Michael al ir a pedir dulces, mientras que tenemos escenas de su madre bailando con el tema Love Hurts de fondo. Quizá podría tenerle algo de lástima a este chico si no hubiese matado a alguien hace no menos de 5 minutos. Además de que esta elección musical es extraña, ya que es un tema de desamor de pareja, no de familias disfuncionales. Podrías poner Yo no nací para amar y sería lo mismo. Más tarde, después de ir por dulces, Michael tiene un cortocircuito en el cerebro, más grande que el que tuvo con su abusador, y decide que esta es la noche ideal para amordazar al padrastro, sin que se dé cuenta y así cortarle el cuello. No contesto con esto, utiliza un bat de béisbol para hacerle mierda, así como lo oyes, mierda el cráneo al novio de su hermana. Ya esta última, tras algunos toqueteos algo inapropiados, la apuñala en repetidas ocasiones hasta eliminarla también, obteniendo de este momento su característica máscara blanca que había llevado el adolescente que tuvo sexo con ella. Al llegar la madre se encuentra con Michael cuidando a su hermana bebé en la entrada de la casa y el resto de la escena en el interior, siendo un momento genuinamente bien logrado donde podemos ver las consecuencias de los actos de este a través de un personaje más humano. Lo que es extraño es que Michael mira directamente a la cámara por alguna razón. Siendo así que terminamos lo que llamo el primer capítulo de esta película para ahora dirigirnos al hospital psiquiátrico Smith Grove, 11 meses después de estos acontecimientos. Acá podemos ver la convivencia que hay entre Michael y el Dr. Loomis comenzando a grabar los encuentros, donde el chico cuenta no recordar nada sobre los acontecimientos de esa noche, diciendo que él no lo hizo. Aquí tiene una actitud todavía bastante inocente, en realidad, muy contrastante con todo lo demás que hemos visto, ya que incluso manifiesta preocupación por los demás miembros de la familia, cosa que antes, bueno, no sucedía tanto. También vemos que conoce a Machete, un cuidador del lugar que manifiesta simpatía por el chico, dándole un consejo que se tomará demasiado en serio. Siguiendo entonces con esta tendencia, comienza a realizar máscaras a modo de comenzar su disociación de personalidad y aislamiento. Y por si no te había quedado claro, secuencias grabadas por el Dr. Loomis en blanco y negro te lo sobreexplican, en caso de que seas tonto o algo por el estilo. Sin embargo, no suele usarlas durante las visitas de su madre, hasta que eventualmente lo hace incluso con ella, dejando de comunicarse verbalmente con cualquier persona. Finalmente, tras la madre dejarle una foto de él con su hermana, el chico ataca a una enfermera del lugar despiadadamente, mientras estos dos estaban distraídos, volviéndose ya completamente loco en una secuencia bien lograda al respecto. ¡Quítenme las manos de encima, changos mugrosos! En consecuencia, para todo este sufrimiento, la madre decide quitarse la vida, siendo este un momento genuinamente trágico para este personaje que lo perdió todo, dejando a su bebé huérfana. Así pasamos a 15 años después, con Michael todavía obsesionado con las máscaras, midiendo 2 metros, y próximamente ya no al cuidado de Loomis, quien tras 15 años de silencio de su paciente dejará de verlo, pese a mencionar que ha tenido una relación de amistad con él a lo largo de los años. Pero eso no le ha impedido escribir un libro en torno a él y sus ojos ausentes de cualquier luz, los ojos de un psicópata sin límites. Una noche, uno de los nuevos guardias del psiquiátrico lleva a un conocido con el propósito de abusar de una de las pacientes, pero como aparte de unos pervertidos son unos genios, deciden llevarla al cuarto de Michael para hacerle frente a él, incitándolo a que haga lo mismo, pero este tiene otros intereses: escapar finalmente de las instalaciones, así que los mata a ambos, y no conforme con esto, también se deshace del resto del personal y de Machete, mostrándonos que la poca humanidad que aún tenía ya no existe desde hace tiempo, pues este sujeto era el único que lo trataba con decencia. De este escape no pasa mucho, basta que le avisen a Loomis. Con su recién obtenida libertad, Myers consigue su característica vestimenta de un camionero particularmente escandaloso, matándolo en un baño. Es ya 31 de octubre y visitamos Haddonfield para conocer a la nueva Lori y su familia, nada disfuncional, pero ella siendo bastante extraña. Okay, that is so not funny. Screwdriver, Mommy. You want a hammer? Look at this, Mom. Lori! I'm sorry. Uy, haré como que no vi eso. Tampoco tardamos mucho en conocer a Tommy, el chico que ella suele cuidar, quien está obsesionado con las leyendas.
Por su parte, Michael recupera la máscara del día en que decidió hacer la masacre en su casa junto a su cuchillo, porque el chico era albañil de niño. Y por fin tiene un encuentro con su hermana que dejará unos cuantos sobres en la casa de los Myers. Aunque será un misterio cómo es que supo que esta chica aleatoria era su hermana de sangre. La última vez que la vio, era una bebé. De alguna forma, este lo sabe y acosa a la chica con la ya mítica escena de la ventana donde lo observa fuera de su escuela mientras habla con sus amigas. Una de estas interpretadas por Daniel Siéntate en mi cara por favor Harris, quien fuese Jamie Lloyd en Halloween 4 y 5. También la acosa más tarde cuando está con sus amigas, alejándose rápidamente, apareciendo el padre de Annie, quien es Brad Dourif, Chucky. Loomis, por su parte, ya está en Haddonfield por alguna razón y descubre que han profanado la tumba de una de las Myers. Ahora ya entramos a Halloween por la noche y una de las amigas de Lori llega a la casa del enmascarado para tener relaciones, lo cual no es una buena idea en una cinta slasher, así que tenemos las primeras dos víctimas adolescentes. Poco después de esto tenemos la muerte de los padres de Lori que, al menos en esta versión, son un poco más que solo nombres. ¿Qué forma de matar es esa? Ahora Michael es quiropráctico de TikTok. Rato después, Annie pasa a dejar a Lindsay, la niña que ella está cuidando, para dejarla en protección de Lori, mientras que ella aprovecha el tiempo con su novio. Ante la insistencia de Loomis hacia el sheriff, ambos visitan la casa de los Strode, al estos no responder el teléfono. De vuelta con estos dos adolescentes, Myers cumple su labor católica al impedirles tener sexo antes del matrimonio. Si bien no es el mismo personaje, sí la misma actriz, por lo que simbólicamente, Michael mató a la Jamie correcta en esta ocasión, mientras estaba en topless. Estoy pero bien encabronado, porque te dije que las pinches viejas no votan, pendeja. La escena es encontrada por Lori y Lindsay poco después, con Annie todavía con vida, pero muy herida, y con Myers todavía escondido en la casa. Tratando de advertirle a la chica sobre esto sin éxito, pues es alcanzada por su hermano, comenzando la persecución afuera de la casa, dando la escena donde ella le suplica a los niños poder entrar al hogar, consiguiéndolo, pero entrando Michael poco después. Escondiéndose los tres en el baño, hasta que llega el sheriff con refuerzos a la casa, no sirviendo para nada más que carne de cañón, pues mueren bastante rápido. Sin nadie para protegerla, se lleva a la chica en brazos inconsciente, aunque no queda muy claro cómo es que se desmayó. Así que tras encontrarse con la escena, el sheriff se queda con su hija y Loomis se dirige a la casa de los Myers, donde Lori despierta poco después encontrando el cuerpo de Linda, su otra amiga, frente a la tumba de quizá la primera hermana de Michael. Allí él hace acto de presencia, soltando su cuchillo y enseñándole la foto de ambos cuando era bebé y él un niño. ¿Ahora quieres recuperar los lazos familiares? ¡Hasta habías atacado a tu madre! Se quita la máscara frente a ella y lo aprovecha para tomar el cuchillo y atacarlo, pero este se levanta, se coloca su máscara de nuevo y va por ella. Llegan a una piscina vacía donde antes de alcanzarla, Loomis le habla, pero este no parece interesado, a lo que le dispara en repetidas ocasiones con cierto dolor en su voz hasta que lo derriba. Pero claro, esto todavía no ha terminado y Michael se levanta y se deshace del doctor tras admitir que le falló el enmascarado. Así continuando con su reencuentro familiar, teniendo un enfrentamiento tenso donde ella se esconde dentro de las paredes de la casa, logra salir y consigue el arma de Loomis en el suelo, huyendo cuando es encontrada. Tras mucho escapar, tienen un enfrentamiento final cayendo de la ventana del segundo piso. Imaginó que solo quería abrazarla. Y allí, usando el arma que cayó cerca, le dispara en la cabeza, acabando así con el asesino y gritando histéricamente para cerrar esta historia, mostrándonos un breve metraje de ellos siendo niños, porque sí. ¡No puedes matarme! ¡Soy como una cucaracha! ¡No me muero, me multiplico! Halloween de Rob Zombie es una película irregular. Por un lado intenta profundizar un poco más en su asesino, pero deja esto en un nivel superficial y poco consistente con el desarrollo del resto de la película. Tal y como está, parece una mezcla entre la visión de Rob Zombie y la que tenía Carpenter, pero pegadas un tanto a la fuerza, lo cual, en parte, podría ser explicada por la mano de los Weinstein, pero al menos aquí, en la versión revisada el día de hoy, si bien por supuesto existe esta intervención, no deja de ser esta presentación la más apegada a lo que quería realizar Zombie, obteniendo, como dije, una cinta con altibajos y falta de autocomprensión entre algunos problemas narrativos que iré explicando en breve. Como primera muestra de esta mezcla de ideas y visiones, la frase con la que abrimos la cinta, extraída quizá del libro escrito por Loomis dentro de la ficción, habla de la maldad como un mal que forma parte de la naturaleza, inevitable. Esto más cercano a la idea de Carpenter con respecto a lo que es Michael Myers, siendo que acá, al menos en premisa, se busca explicar cómo fue que este chico se convirtió en este asesino despiadado, por lo que desde el vamos se busca hablar de la maldad en un contexto más bien social que filosófico o determinista.
Dejando eso de lado y centrándonos en los primeros minutos de la película, aquí tenemos la presentación de este contexto poco favorable para la crianza de un asesino en serie, cuando menos la forma más reconocible. Es aquí donde tenemos algunos problemas para explicar mejor la dinámica familiar entre este grupo disfuncional. Con esto me refiero a la presencia del padrastro que cumple su rol de miembro abusivo en la casa, lo cual es por supuesto muy realista. Sin embargo, en cuanto a la narrativa, es necesario ofrecer algunas respuestas de por qué este sujeto vive todavía con estos personajes, teniendo a alguien que no tiene trabajo, siendo la fuente de ingresos la madre, por lo que no tenemos manipulación económica y tampoco la ejerce desde el lado emocional, pues trata a todos en esta casa como basura o peor, con claro deseo sexual frente a la hija adolescente de su pareja, frente a ella misma. Por lo que repito, si bien esto puede suceder y sucede en la vida real, acá en pos de una narrativa creíble sería lo óptimo tener un elemento que ate a los miembros de esa familia con este sujeto, lo cual no sucede. En lo positivo, en este inicio, está en mostrarnos que Michael tiene esta tendencia temprana de utilizar máscaras cuando comete actos contra la integridad de otros seres vivos, viendo esto cuando mata a una de sus mascotas, lo cual nos habla de una tendencia que posteriormente se volvió parte de su personalidad para esta abstracción suya al cometer estos actos, a modo de no verlos directamente, una máscara para sí mismo de su propia oscuridad. Sin embargo, es aquí donde tenemos otro problema en torno a las intenciones de Rob Zombie, de explicar cómo Michael se convirtió en este asesino muy irracional, y es que cuando conocemos al chico, bueno, este ya es un asesino de animales. Un personaje que disfruta de torturar a otros seres vivos y peor todavía, termina matando a otra persona antes de los 20 minutos de metraje, por lo que nosotros como espectadores de esta historia no sabemos qué tanto ha afectado a este personaje esta convivencia. ¿Es esta tendencia producto de ello o ya es algo que se había gestado desde alguna etapa previa? En ese sentido, no tenemos una evolución del personaje. Lo ideal, por ejemplo, habría sido, y dada la duración de esta película y algunas escenas innecesarias, presentarnos algo más del contexto previo de la vida de Michael, antes de tener estas tendencias. Tener algo que nos permita conocer más sobre la respuesta que nos están dando, antes de que siquiera podamos hacer la pregunta de ¿es este contexto social lo que cambió a este niño inocente? Y no, las filmaciones que ve su madre antes de quitarse la vida no son suficientes. Es muy mínimo lo que se aporta y ya es bastante tarde cuando se presentan. Es por esta misma falta de contexto que algunos momentos son extraños, por decirlo menos. Por ejemplo, cuando él, tras asesinar a su hermana, el novio de esta y padrastro, decide ver directamente a la cámara, como responsabilizándonos de sus acciones de alguna forma en un contexto social más amplio. Sin embargo, como dije, esto es muy tramposo, pues Michael es así desde que lo conocemos, desde el minuto 1 en el que lo vemos. Además, dentro de la diégesis, si bien el escenario es mayormente poco favorable, hay personas preocupadas por sus tendencias, por lo que no es completamente oscuro el panorama. Con ello me refiero a su propia madre, quien es la figura de afecto principal, el director de la escuela y el Dr. Loomis, que se involucra rápidamente en esta historia y que desea intervenir antes de que sea tarde, pero sin saber que ya lo es. Es así que, de forma poco entendible, que este desarrollo o esta conversión de niño inocente a psicópata cruel y desalmado parece querer reservarse para cuando este está en el psiquiátrico, pero reitero, esta conversión no existe, ya que antes de este suceso, el chico ya ha matado a 4 personas, entre estos su propia hermana. Además, si bien dije que al inicio se presenta su costumbre del uso de máscaras para poder realizar estos actos violentos con mayor libertad, esto no quita que él comete algunos de estos actos sin el uso de la misma, incluso cuando ya esta costumbre parece estar más asentada en él, como cuando ataca a la enfermera y aún quitándole la máscara, él sigue actuando igual. También es en esta etapa en el psiquiátrico donde Rob Zombie, por alguna razón, parece no confiar en su forma de narrar la historia, pues utiliza un recurso sobreexplicativo, innecesario y redundante, al emplear cintas con reflexiones de Loomis, explicando lo que precisamente acabamos de ver, con algunas de estas cintas apareciendo sin previo aviso, interrumpiendo el ritmo de la narración, provocando que la película se haga todavía más larga. Por el contrario, algo que sí funciona con respecto al inicio de su aislamiento mental, surge gracias al guardia que directamente le dice que lo mejor que puede hacer en esta situación es vivir dentro de su cabeza, imaginando un mejor contexto, creando un refugio mental, aunque claro, este elemento también tiene la intromisión de las cintas sobreexplicativas de Loomis.
Es en esta despersonalización más grave del personaje, donde sí se sostiene mejor la existencia de este pedazo en el psiquiátrico, ya que sí vemos un cambio gradual entre sus conversaciones iniciales con la falta de estas al final de esta etapa, culminando con la pérdida total de su mente con el ataque a la enfermera, donde incluso es capaz de no reconocer a su madre y actuar de forma violenta frente a ella y contra ella. Pero esto también conlleva otro problema narrativo, y es que este momento es marcado como la pérdida total de su personalidad previa, donde no reconoce ya a su propia madre, por lo que no se explica por qué a posteriori, busca establecer un reencuentro con su hermana menor que, dejando de lado que nunca se explica cómo supo que era ella a pesar del paso del tiempo, con el ataque ya mencionado y con el asesinato de Danny Trejo, que era el único en este sitio además de Loomis que lo trataba con decencia y hasta cariño, suma esta despersonalización permanente que él lleva desde hace años. Es más, utilizaba sus máscaras, su refugio mental con su propia madre. ¿Por qué de repente deja de hacerlo con su hermana menor? No queda del todo claro, ya que el anhelo de salir que se muestra en esta película corresponde más a eso, su obtención de libertad, más que un reencuentro familiar. Ahora bien, otra virtud como defecto es esta nueva interpretación del Dr. Loomis, a quien ahora, gracias a este segmento del psiquiátrico, podemos ver genuinamente preocupado por el chico, por su bienestar, incluso desde antes de su ingreso a este lugar, mientras que al mismo tiempo manifiesta preocupación de su carrera como psiquiatra ante la falta de progresos con su paciente, teniendo momentos claramente contrarios donde Loomis escribe un libro comerciando con la imagen del chico y sus ojos vacíos, explicando su psicopatía, refiriéndose a él, no de forma literal por supuesto, como un mono peligroso al que había que dejar encerrado de por vida, pero antes de esto se refiere a él como su mejor amigo, sintiendo genuina pena cuando ya no puede seguir atendiéndolo. Esta dicotomía sucede también con esta versión más profesional del personaje, incluyendo también su versión más obsesionada con Myers. Pero si bien esto funcionaba en la película original, por la poca profesionalidad del doctor, misma que le llevó a perder su reconocimiento, acá, bueno, este es un personaje presentado como alguien más sobrio, con momentos desequilibrados de la nada, y que no presenta una obsesión al nivel mostrado antes, por lo que tampoco tiene tanto sentido que este vaya a Haddonfield, que de nuevo, esto se explica en la primera porque todavía es su paciente, pero acá ya no lo es. Un personaje que, tal y como está escrito, no se decide por qué versión desea ser, no comprometiéndose con ninguna, teniendo por consecuencia alguien poco consistente para con la obra. A este punto, la cinta es, a nivel de guión, un sube y baja de ideas funcionales para esta interpretación, para después ser inconsistente con esto, y en este mismo tenor, tenemos a Laurie quien, en lo positivo, nos presentan una versión más actual de su personaje, alejándose de la versión casi santa de la película original, pero no por ello siendo una mala persona, por lo que todavía se le percibe como víctima de esta historia, además de ser incluso más realista que su contraparte de 1978. Sin embargo, en lo negativo, tiene este defecto de que la obsesión de Myers en torno a ella se explica por ser su hermana, pero sin mostrarnos en pantalla cómo este se enteró que precisamente esta adolescente que ya no tiene un rostro de bebé es efectivamente su congénere, por lo que sufrimos de una falta de información importante. Cosa que, por ejemplo, volviendo a las comparaciones, no sucede en la película original. Al menos no antes de la segunda, que introduce esto de que ambos son hermanos, ya que el propio concepto hace que el encuentro de ambos, así como el acoso de este hacia ella, sea un evento fortuito, pura mala suerte. Bien pudo ser ella como cualquier otra persona en la historia que, de hecho, otras personas fueron víctimas de esta encarnación de la maldad como algo que coexiste con nosotros y que las cosas malas suceden a veces sin mucha explicación detrás. El lugar adecuado en el momento equivocado. Otro problema que surge de esto es la explicación innecesaria en torno a la adopción de Laurie, complicando todo en demasía porque sí, con el sheriff llevándosela de la escena del suicidio de la madre, enviándola a un pueblo cercano y dejándola abandonada en un hospital, allí siendo adoptada por los Strode, explicación gratuita que, además, sigue sin resolver cómo Myers supo que es esta adolescente en particular su hermana, viviendo en el mismo pueblo donde años antes realizó su masacre. ¿Qué posibilidades había? Otros problemas, aunque menos graves, pero sí que hablan de una incomprensión de la propia tonalidad de esta historia de parte de Rob Zombie, es el uso de la música, donde este mismo ha manifestado tener problemas para colocar el tema original de la versión de Carpenter, tema perfectamente utilizable para momentos de tensión como lo son el acechamiento de Myers desde la distancia, pero no teniendo este mismo problema para canciones de estilo rock que, para mal de la obra, no aportan nada cuando son introducidas, no yendo ni siquiera acorde a la imagen en pantalla.
siendo uno de los momentos más evidentes de esta ineficiencia de una identidad sonora la canción Love Horse de Nazaret, colocada cuando Myers come dulce solo fuera de su casa, mientras que vemos imágenes de su madre bailando, que claro, esta canción será todo lo bueno que queramos, a mí personalmente me encanta, pero su intención, al ser una canción de desamor de pareja, es contradictoria con la emoción de soledad que tiene el niño en este momento, que, para todavía más mal de la obra, se busca generar empatía por un niño que ya mató a alguien brutalmente hace no menos de 5 minutos. Dejando en evidencia que, si bien Zombie es genial para crear escenas violentas, el tema de desarrollo de personajes y el aspecto emocional claramente no son su fuerte. Que ya que he mencionado la violencia, algo a destacar como positivo, es que es aquí donde tenemos la mayor crudeza enfocada a lo realista en la saga. Ya que si bien tendremos mucha más sangre en entregas futuras, allí corresponde mayormente al espectáculo gore, pero acá todo es más desagradable, menos espectacular pero sí más doloroso. Y gracias a la forma de filmar estos momentos con la cámara tambaleante, hace que se sienta incluso más crudo, menos espectacular pero sí más realista, sucio y con una brutalidad casi animal. Y si bien no todas las muertes lucen, como la mostrada tan simple de la madre de Lori, en general, la representación está muy bien lograda la mayor parte de las veces, excepto cuando Zombie abusa del mismo recurso que ya la ve de la cámara temblorosa, sobre todo cuando se mezcla con planos muy cercanos o directamente primeros planos, entorpeciendo la visualización de sus momentos. Otra cosa negativa es que este recurso de la cámara temblorosa es usado en exceso, incluso para momentos de calma donde no está pasando nada intenso a nivel visual o emocional, siendo rara la ocasión en la que la cámara deja de temblar tanto. Pero eso no quita que cuando funciona, funciona. Siguiendo con los logros de esta película y ahora uno en el que no hay defectos, tenemos la apariencia de Michael Myers, obteniendo su personificación más intimidante dada su estatura y corpulencia, sumado a la máscara que, sin alejarse de la idea base, ahora luce con un rostro más serio, teniendo un aspecto más avejentado para su etapa adulta, nuevamente siendo esto funcional para el tono e imponencia que se busca para con este personaje. Agregando las virtudes es que, así como Lori es una versión algo más actual, sus interacciones con otras personas, sin llegar a ser algo del otro mundo, son más naturales que las vistas en la cinta original, mostrando algo más de la amistad que tiene con las adolescentes y además teniendo mayor interacción con los padres de Lori, lo que hace que las muertes de estos tengan un poco más de peso. Para ir cerrando, Halloween de Rob Zombie es una película irregular que tiene la mayoría de sus problemas en lo asentado en su primera fase, misma que es discordante con eventos posteriores de las motivaciones de su villano principal o del Dr. Loomis. Esto al tener un problema de autocomprensión donde se busca hacer la versión que quiere contar Zombie, pero también la versión de Carpenter. Pero una vez terminada esta sección, la cinta se mantiene relativamente funcional como una película slasher, con menos interrupciones en el ritmo, aunque a veces esto sucede cuando en el montaje hay escenas que no aportan nada, como cuando vemos a Loomis comprando un arma, detalle prescindible de mostrar, sobre todo en el momento en el que se presenta. Al final, ni mala ni buena, simplemente irregular, con poca comprensión del significado de Michael Myers como una fuerza del mal sin explicación, lo cual no sería tan grave si el cambio que se busca dar se contase mejor. Pero claro, su secuela es de hecho muchísimo peor, por lo que ya la veremos la siguiente semana. Sin más, yo me despido, soy Diefuan y nos vemos en el próximo video. Recuerda que la miniatura de esta reseña fue hecha por Franco Presenda. Sus redes sociales y las mías estarán debajo en la descripción. Si deseas ver los videos días antes de su estreno o ser mencionado al inicio de estos, ya puedes hacerte miembro del canal para desbloquear los beneficios. También puedes apoyar utilizando Supergracias, por lo que cualquier aportación será muy agradecida para seguir trayendo contenido para ustedes.